Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Rebeca Grafía. Estamos aquí en otro martes hablando un poquito sobre historia, historiografía. Yo estoy muy contenta porque he estado leyendo sus DM, sus comentarios, muchas gracias de verdad. Y bueno, este video me lo habían pedido bastante, pero empezando por la Escuela de los Anales y después recibí algunos comentarios sobre dudas con el historicismo, si era una corriente, por qué había afectado a Anales, etc. Y efectivamente no podemos pensar en la Escuela de los Anales sin tener primero algunas nociones del historicismo, porque bueno, precisamente Anales se va a proclamar en contra de esta historia historizante gestada en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, por eso decidí primero hacerles este video sobre el historicismo. Y bueno, tenemos primero que irnos a la Alemania de 1810, es decir, en el siglo XIX. Y bueno, para entonces Alemania tenía una gran influencia de Francia y de unas reformas que se hicieron después de la Revolución Francesa que modificaron aspectos económicos, sociales y políticos. Y bueno, también Alemania va a empezar a reformarse, aunque va a mantener un régimen aristocrático, burocrático, monárquico y militar. Sin embargo, estas reformas sí van a trastocar la universidad, ¿sí? Y también la disciplina histórica. Entonces, bueno, para 1810, la Universidad de Berlín va a comenzar como con esta búsqueda de una nueva forma de hacer historia. Antes, la historia se hacía de manera anticuaria y erudita, o bien en su vertiente como más literaria. Y bueno, a ellos les va a interesar rescatar esta parte erudita de la investigación, pero también van a querer como mejorar su método, ¿no? Y bueno, este estilo de vida, digamos, que debía llevar la universidad fue reformado por Humboldt. Entonces él reformó la gimnasia, va a reformar todo, como quien dice, el plan de estudios. Y bueno, la manera en la que se va a concebir la vida universitaria y también la búsqueda de conocimiento va a ser conocida como Bildung. O sea, esto no tiene traducción del alemán, pero se refiere a este compromiso intelectual y práctico que va a haber dentro de la universidad, ¿no? Obviamente la universidad estaba pensada para la élite, no estaba pensada como para que todas las personas entraran. Al contrario, había un compromiso político con el Estado muy fuerte, ¿ok? Precisamente porque, bueno, la universidad es una institución, ¿no? Que depende de... Y bueno, aquí ya tenemos esta tensión que se va a gestar de, por un lado, la historia tener que ser ciencia y por otro lado, este compromiso político, ¿no? Que más adelante va a comenzar a chocar y que va a desembocarse en nuevas formas de hacer y de pensar la historia. Entonces, bueno, nos quedamos con Humboldt. Él se encarga de reformar la universidad y también acude a Leopoldo von Ranke, quien daba clases en Frankfurt, para, digamos, renovar la disciplina histórica. Entonces, bueno, en este momento Leopoldo von Ranke tiene como esta ambición y esta visión de la historia de convertirla en una ciencia mucho más rigurosa, que cuide más su método histórico y que, bueno, de pensar a la historia como en sí misma, es decir, ella misma se concibe como ciencia y ella misma tiene un desarrollo histórico, hay un sentido que solamente se puede descifrar en la historia misma, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a tener algunos de los rasgos de este historicismo, ¿no? Por un lado, digamos, hay una coincidencia con Hegel y Rank en el sentido de ver como un espíritu de la historia, esta Geschichte, que luego se le va a denominar esta historia, que digamos la comprendemos y por lo tanto la podemos manipular y la podemos llevar a cabo, ¿sí? En este caso, en el 19, hacia el futuro, va a haber una predilección por el futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, la Revolución Francesa vino a romper con la visión de la historia magistra vitae, de esta historia maestra de vida que nos da lecciones a través del pasado, etc. Y ahora la historia, bueno, sí nos da lecciones, pero también nos permite proyectarnos hacia el futuro, ¿ok? Sin embargo, Rank, aunque tenga una visión de la historia universal o que él pensara en una historia mundial, él está pensando la historia, la verdadera historia, nada más para los pueblos germanos y para los pueblos europeos o de Países Bajos.
o de Inglaterra. Por ejemplo, él no va a incluir en su historia a Japón ni a India, porque va a decir, bueno, ellos realmente no tienen la historia, tienen si acaso historia natural, pero no están todavía en este espíritu de la historia, ¿no? En este desarrollo de la historia, ¿no? De la verdadera historia. Y bueno, aquí sí va a haber muchas críticas a esta forma de ver la historia desde Alemania misma, ¿no? Porque van a denunciar este historicismo precisamente por su visión dominante del mundo y excluyente de otras civilizaciones. Pero bueno, lo cierto es que el modelo alemán universitario para mediados del siglo XIX ya se había adoptado en otras universidades como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, en la mayoría de todas las universidades alemanas también. Incluso para 1889 van a nombrar a Leopoldo von Ranke el padre de la ciencia histórica, ¿no? Que bueno, él precisamente dio esta visión lineal de la historia, ¿no? Y de la historiografía. Él estaba muy influenciado por Tucídides. Él dice, ya se acercaba Tucídides a este método histórico, pero le faltó. Y bueno, desde ahí vamos viendo esta evolución de la historia ciencia. Es decir, el historicismo se vio en su momento como una mejoría intelectual, como una forma de pensar mejor la historia. Y aunque todos los demás siguieron a Alemania en este sentido de la búsqueda de profesionalización, no reflexionaron mucho en lo que involucraba pensar a la historia así, ni socialmente ni políticamente, o sea, porque sí conlleva un compromiso muy fuerte y digamos, va a traer consecuencias muy graves precisamente para la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es cuando este historicismo se ve todavía mucho más criticado y casi refutado, ¿no? Para entonces. Y bueno, finalmente la profesionalización de la historia va a ser como este objetivo a alcanzar, ¿ok? Y cuando devienen algunas críticas al historicismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la historia va a seguir en la búsqueda de esta profesionalización, pero ya va a empezar a exigir como procesos más amplios, o pensar a los archivos y las fuentes de otra manera, y va a haber como distintas respuestas de cómo hacer historia, pero ojo, todavía se va a buscar una historia profesional, científica. Van a criticar el historicismo no por ser científico o por aspirar a ser científico, sino porque no lo fueron de manera suficiente. ¿Ok? Entonces, algunas de las escuelas o corrientes que se van a gestar, bueno, la historia económico-social en Alemania, va a ser la historia también económico y cultural en Estados Unidos, y también la escuela de los anales y la sociología, ¿ok? Son estas 4 formas de querer profesionalizar la historia, ¿no? Que podemos hablar de las otras 3, pero digamos, este video es como para introducirnos a la escuela de los anales, ¿no? Y ver cómo esta búsqueda de profesionalización, de cientificación de la historia no se va a abandonar todavía, no se va a abandonar, incluso no se va a abandonar tampoco esta visión lineal de la historia, sino hasta mucho después, casi con la a finales de la segunda y tercera generación de los anales, estamos hablando de 1960, 1970, que empieza a haber otro tipo de obras, ¿no? Que cuestionan la forma de hacer historia y que además traen la herencia de la catástrofe que dejó la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que esta visión de la historia no solamente se quedó en la teoría, se llevó a la práctica. Este telos de progreso, de superioridad, se va a llevar a la práctica con otra ideología mucho más severa y además con tecnología. Entonces, el historicismo tiene muchos problemas. Yo les recomiendo, si quieren ampliar como el tema, el segundo capítulo de Futuro Pasado de Koselleck, porque él va a decir, bueno, es que el historicismo tiene el problema de entenderse cómo se gestó, por qué duró tanto tiempo, cuáles son sus consecuencias prácticas, metodológicas y epistemológicas que heredó a la historia, porque finalmente seguimos en esta profesionalización de la historia, ¿no? O sea, no hemos abandonado las universidades, todavía nos formamos ¿verdad?
Y en este sentido está bien, se profesionalizó la historia, pero ahora las lecturas y los retos epistemológicos son otros, aunque siga permeando en muchas ocasiones estas características de ciencia o estas características de método histórico, ¿ok? Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que no me haya alargado mucho. Y ya con esto nos podemos ir a la introducción de la Escuela de los Anales, primera parte. Yo les agradezco todos sus comentarios, sus DM, sus fotos, todo lo que me mandan, no sé, se me hace muy padre y también lo agradezco mucho porque a mí me permite mejorar como las entregas y ver qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren conocer, etcétera. Muchas gracias y yo los veo el próximo martes. Ah, quedó.